La filosofía como disciplina se considera que nace en la antigua Grecia alrededor del siglo VI a.C. Los primeros filósofos, llamados presocráticos, fueron figuras como Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. La filosofía surgió en un contexto donde las explicaciones míticas y religiosas tradicionales ya no satisfacían completamente la curiosidad humana sobre el mundo y su funcionamiento. El inicio de la filosofía se caracteriza por un cambio en la forma en que las personas intentaban entender la realidad. En lugar de recurrir a narrativas mitológicas para explicar fenómenos naturales o preguntas fundamentales. Estos primeros filósofos buscaron explicaciones basadas en la razón, la observación y el análisis lógico. Se podría decir que la filosofía comenzó con la búsqueda de principios o elementos fundamentales, como el agua, el aire o lo indefinido, que pudieran explicar la naturaleza del universo. Estos filósofos, a menudo conocidos como físicos o naturalistas, trataban de encontrar una sustancia primordial o un principio unificador detrás de la diversidad aparente de las cosas. Así, el surgimiento de la filosofía marcó un cambio de enfoque, alejándose de las narrativas míticas y religiosas para adoptar un enfoque más racional y sistemático para comprender el mundo que nos rodea. Este cambio hacia la búsqueda de explicaciones racionales y naturales sentó las bases para el desarrollo posterior de la filosofía y el pensamiento científico en la historia occidental. Tales de Mileto vivió entre el 624 y el 546 a.C. Es considerado uno de los primeros filósofos debido a su enfoque en buscar explicaciones racionales y naturales para fenómenos que anteriormente se atribuían a causas mitológicas o divinas. Su primer indicio filosófico, y más destacado, fue la propuesta de que el agua era el principio básico de todas las cosas. Tales argumentó que el agua era la sustancia fundamental o el elemento primordial del cual todo en el universo se originaba y al cual todo, eventualmente, regresaba. Esta idea puede considerarse el primer intento conocido de explicar la realidad material del mundo natural a través de un principio unificador y sustancial. Se le atribuye a Tales haber afirmado que el agua es el origen y el fundamento de todo, lo que implica que todas las cosas tienen su origen en el agua. Esta postura marca un cambio significativo en la manera de pensar sobre la naturaleza, ya que representó un paso hacia explicaciones naturales y racionales, en lugar de recurrir a relatos mitológicos o divinos para explicar los fenómenos naturales. El enfoque de Tales en identificar un principio único y material para explicar la diversidad de la realidad marcó un hito en la historia del pensamiento al introducir un método racional para entender el mundo, sentando así las bases de la filosofía occidental. Su contribución sentó un precedente para futuros filósofos presocráticos que buscaron principios fundamentales para explicar la naturaleza del universo.
Se le atribuyen varias ideas fundamentales que marcaron el comienzo de la filosofía occidental. Primero, el agua como principio fundamental, donde postula que el agua era el principio o sustancia básica de todas las cosas. Argumentaba que el mundo tenía una naturaleza subyacente que podía ser explicada por un elemento fundamental, y para él este elemento era el agua. Consideraba que el agua era la fuente primordial de todo y que podía transformarse en diferentes formas de materia. En tercer término, y no menos importante, también se le atribuye a Tales ciertas predicciones astronómicas, como el cálculo del eclipse solar. Aunque no hay registros precisos de sus métodos, se dice que él predijo un eclipse solar en el año 585 a.C., lo que resalta su interés en la astronomía y su capacidad para aplicar conocimientos matemáticos a la observación del cosmos. Es importante tener en cuenta que la información directa sobre las ideas de Tales es limitada y se basa en fragmentos y referencias en textos de escritores posteriores, lo que hace que la reconstrucción de su filosofía sea un desafío. Sin embargo, su énfasis en buscar un principio único y natural para explicar la diversidad de la realidad marcó un hito en la historia de la filosofía, al alejarse de las explicaciones mitológicas y hacia una comprensión más racional y fundamentada en la observación de la naturaleza. La historia sobre la predicción de Tales de una abundante cosecha de aceitunas se relata en las historias de Heródoto. Se cuenta que Tales, habiendo estudiado astronomía y observado patrones climáticos, predijo que el próximo año habría una cosecha especialmente grande de aceitunas. Tales, con esta predicción en mente, hizo preparativos antes de la temporada de cosecha. Se adelantó a alquilar todos los molinos de aceite disponibles en Mileto y sus alrededores antes de la temporada de la cosecha. Cuando llegó la abundante cosecha, aquellos que tenían aceitunas para moler necesitaban usar los molinos de Tales, lo que le permitió obtener ganancias alquilando los molinos que había asegurado previamente. La historia resalta la habilidad de Tales para aplicar los conocimientos en astronomía y observación de patrones naturales para hacer predicciones útiles que le permitieron tomar medidas anticipadas y obtener beneficios financieros. Esta anécdota sobre Tales es conocida en la historia de la filosofía y la ciencia como un ejemplo temprano de aplicación práctica del conocimiento científico.